Hola amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente con un nuevo tutorial y esta vez para hablarles de la función suma. Nosotros en Excel encontramos múltiples funciones que están divididas en categorías. Por ejemplo, tenemos la categoría de funciones numéricas, de funciones estadísticas, de funciones de texto cadena. También tenemos las funciones de lógicas, las funciones de fecha y hora, las funciones de búsqueda de referencia, la función de base de datos y así más categorías que son menos comunes, pero sí utilizamos o lo utilizan dependiendo de la rama que uno estudia o donde uno trabaja. Y la función suma está dentro de la categoría de funciones numéricas, ¿sí? Entonces, cuando me hablan de funciones numéricas, están hablando que yo debo trabajar con funciones o con datos, perdón, de tipo numérico, ¿sí? Aquí yo tengo, ¿sí?, una tablita o una tabla o una lista de precios de equipos de cómputo. Y voy a hacerles acá, voy a sumar toda esta columna usando o trabajando de distintas maneras como puedo sumar. ¿De acuerdo? Acá voy a usar el operador, acá voy a usar la función suma, aquí voy a ponerle nombre a un rango y luego voy a sumarlo, aquí voy a usar la opción autosuma y aquí voy a hacer lo mismo pero usando ya el teclado. ¿De acuerdo? Bueno, estén atentos para ver las diferentes maneras como puedes sumar tú un conjunto de datos o un rango, un conjunto de rangos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y vamos a ver acá. Vamos a empezar aquí, a sumar usando el operador suma, ¿de acuerdo? Entonces, recordarles también que cuando yo hago una fórmula siempre empieza con el símbolo igual. ¿De acuerdo? Ponemos igual y voy a sumar 95 que está en la celda C5, ¿de acuerdo? Más C6, más C7, más C8, más C9, más C10. ¿Sí? Puedes clicar ahí en la celda o también puedes escribirlo. Por ejemplo, aquí voy a borrar esto acá, más C8, voy a escribir acá también, más C9, más C10. ¿De acuerdo? Puedes escribirlo o puedes clicarlo en la celda. ¿De acuerdo? Presiono Enter y acá tengo el resultado que es 670. Bueno, ahora esto es usando el operador suma. ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer aquí usando justamente la función suma. ¿De acuerdo? Entonces también suma es una fórmula. Empiezo con igual y voy a escribir suma. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces cuando yo empiezo a escribir ya me salen con una serie de funciones, ¿de acuerdo? Que poco a poco vamos a ir viéndolos. Pero en este caso voy a entrar en la función suma. Lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces me doy cuenta que la función suma tiene acá su definición o el concepto de qué cosas hace. ¿Qué hace la función suma? Dice, suma todos los números de un rango de celdas, ¿de acuerdo? O sea, esto es mi rango y suma todos los números. En este rango tengo 6 números y esos 6 números lo va a sumar automáticamente, ¿de acuerdo? Entonces simplemente voy a presionar la tecla tabulador o hago doble clic aquí en esta función que se llama suma, doble clic, y al hacerlo doble clic automáticamente sale un paréntesis y aquí me está dando la sintaxis de esta función. ¿Qué es la sintaxis? Es el orden correcto de los argumentos. ¿Y qué es un argumento? El argumento es el dato preciso que me pide, ¿de acuerdo? Y la sintaxis, como decía, es el orden correcto de estos datos. Entonces, si nos damos cuenta, acá me está diciendo, me está pidiendo qué cosa, está marcado acá en negrita, me pide el número 1. Entonces, el número 1 sería el 95, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y luego me está diciendo que presione la coma. Voy a presionar la coma, ¿de acuerdo? Me pide el número 2, que sería el 18. Aquí está, que esta sería la celda de 6. Coma, me pide el número 3, coma, número 4,
coma, número 5, coma, número 6. ¿De acuerdo? Y acabé. Obviamente, si hubiera más datos, le sigo escribiendo al lado derecho, siempre separando con una coma. Y la coma se lee como I. Entonces, ¿cómo se lee acá? Suma la celda E5, I, E6, I, E7, I, E8, I, E9 y E10. ¿De acuerdo? Cierro paréntesis y lo voy a hacer enter. ¿De acuerdo? Pero supongamos que tuviera 1000 datos, o 2000 datos, o 3000 datos, o 10.000 datos. Entonces nos va a dificultar hacer esta operación. Entonces para eso yo voy a agarrar el rango de una vez. ¿De acuerdo? Entonces me voy a ir aquí. ¿Sí? Puedo hacerlo de esa manera, pero es muy redundante que lo estoy haciendo acá. Entonces voy a borrar esto de acá, lo voy a borrar. ¿Sí? Voy a borrar hasta ahí. Y voy a seleccionar el rango. ¿De acuerdo? Desde E5 hasta E10. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene acá? Suma de E5 hasta E10. Recordarle que esos dos puntos se leen como A o hasta. Y es un rango desde E5 hasta E10. ¿De acuerdo? Voy a cerrar paréntesis ahí. ¿Estamos? Todo paréntesis que se abre debe cerrarse. ¿Estamos? Muy bien. Enter. Y ahí tengo el resultado. ¿De acuerdo? Aquí he sumado usando las operaciones, perdón, usando el operador suma, y aquí estoy sumando ya usando la función suma. ¿De acuerdo? Ahora, otra manera de sumar es poniéndole nombre a un rango. Yo puedo ponerle un nombre a un rango, a una celda. En este caso, selecciono este rango que se llama G5, G10. Y me voy a ir aquí, acá. Este cuadro se llama cuadro de nombre. Le voy a llamar aquí, por ejemplo, eso pre. ¿De acuerdo? Llamo pre. ¿Estamos? Y si salgo aquí y me voy aquí, busco pre, automáticamente este rango se va a seleccionar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, me voy aquí, voy a trabajar nuevamente con la función suma. Voy a poner igual, suma, abro paréntesis y pongo simplemente pre. Ya no pongo todo ese rango, ya no arrastro. Imagínate si tuviera un rango de 2000, 3000 filas. ¿De acuerdo? No está arrastrando, simplemente acá primero selecciono, pongo el nombre y cierro paréntesis. ¿De acuerdo? Enter. Ahí está. ¿De acuerdo? Estamos. Ahora aquí también otra manera de sumar es que yo selecciono este rango, ¿de acuerdo? Este rango de aquí, y me voy aquí donde dice autosuma. ¿Estamos? Autosuma. Hago clic allí y tenemos la suma automáticamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Voy a presionar F2 y si nos damos cuenta, ya también sale la fórmula, ¿no? Con la función suma. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice acá? Que está sumando de la celda I5 hasta la celda I10. ¿Estamos? Ahora, otra manera de sumar, pero en este caso usando el teclado, simplemente selecciono este rango y voy a presionar la tecla, ¿sí? Alt Shift igual. ¿De acuerdo? Y ahí tengo el resultado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y no solamente puedo yo usar la autosuma usando, en sentido vertical, también horizontal. Vamos a ver acá un caso. Voy a sumar 14 más 12 más 10 más 18. ¿De acuerdo? Selecciono este rango y lo voy a poner a autosuma. Y nos damos cuenta que salió aquí la suma. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Entonces, de esta manera se usa la función suma. Y si les ha servido esta clase o este video, pues lo compartan con sus amigos, ¿de acuerdo? Y pues aquí les dejo mis redes sociales. Y gracias. Hasta el próximo tutorial.